ver, déjame ver. No se llegó a hacer, ¿cierto? Dice en el primer octante limitado por los tres planos coordenados, el cilindro x cuadrado mayor igual a 9 y el plano x más 2z igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos superficies ya identificadas. A esto le llamamos S1 y a esto le llamamos S2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Tomamos los cortes con los ejes. Acá va a ser X, acá va a ser Z. Este es para... Vamos primero con S1. Para S1, creo que acá está bastante sencillo porque si X es 0, recuerda que estamos trabajando solo en el primer octante. Si X es 0, te va a quedar y al cuadrado igual a 9. Y eso va a quedar entonces 3. Si ya es 0, tendrías X al cuadrado. X al cuadrado igual a 9, entonces X es 3. ¿Está bien? Entonces más o menos está por acá. X3 y Y3. ¿Qué vamos a hacer con esos dos puntitos? ¿Qué hacemos con esos dos puntitos? Hay que unirlo. Hay que unirlo, ¿cierto? Unimos y paralelo a la variable que falta, ¿no? Paralelo a la variable que falta. Vamos a... Vamos ahí. ¿Está bien? Y ahora paralelo a quién, ¿eh? ¿Cuál es la variable que nos falta? Z. Entonces paralelo a Z. Bien. Vamos por acá. Paralelo a Z. Y paralelo a Z. Entonces acá vamos a poner 3 y 3. ¿Está bien? Ahora, este cilindro, disculpe, este plano, que es para S2, si hacemos los cortes con los ejes X y Z, si X es 0, Z es igual a 2. Y si Z es 0, si Z es 0, X es 4, ¿verdad? Y 4 más o menos debe estar por acá, ¿no? ¿Está bien? Ahora lo que vamos a hacer es tasar. Ojo, acá esto vamos a poner acá 4. Y el otro es Z2, que debe estar más o menos a la mitad. Vamos a poner que está por acá. Entonces, unimos esos dos puntitos en X4 y Z2. Y paralelo a la variable que falta. ¿Qué variable falta ahí? Variable Y. Entonces, paralelo a la variable Y. Entonces, paralelo a Y. Miren, ¿dónde se cortan las superficies? Se corta acá y se corta acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esos dos puntitos? Simplemente los unimos. ¿Sí? Unimos esos dos puntitos. Entonces, más o menos así. Ya está. Ahí está, más o menos ahí queda. ¿Se encuentra, no? Entonces, ¿el sólido cómo está quedando? El sólido está quedando de esta manera, ¿no? Acá estaría el plano de rojo. Acá estaría el plano de rojo. Y acá estaría el cilindro, ¿no? ¿Sí? ¿Se logra ver el sólido? Las proyecciones va a quedar acá. La proyección al plano XY. Acá va a quedar las proyecciones. ¿Estamos? ¿Para todos está claro? ¿El sólido que se está trabajando? ¿O que se está mostrando en ese problema? ¿Sí? Ya. Ahora lo que vemos es que en el plano XY tenemos una circunferencia, ¿no? De la proyección de S1. Tenemos una circunferencia, ¿verdad? De radio 3. Te piden que describa el sólido en coordenadas cilíndricas. Entonces debemos describir este sólido en esas coordenadas. Entonces convertimos coordenadas cilíndricas recordando que X es R coseno de teta, Y es R seno de teta, y Z no cambia, ¿no? Z sigue siendo Z, ¿no? ¿Estamos? Entonces S1 yo creo que cambia bastante simple, ¿no? S1 en coordenadas cilíndricas. S1 va a quedar como R al cuadrado. Y acá no he puesto la propiedad. X al cuadrado más Y cuadrado. Esto es R cuadrado. Entonces en vez de X cuadrado más Y cuadrado voy a reemplazar R cuadrado. Y esto le igual a 9. Entonces acá R es igual a 3. S2. S2 es X más 2Z. En vez de X voy a poner R coseno de teta. Más 2Z igual a 4. Y acá despejamos el Z. ¿Sí? ¿Se entiende? Está claro, ¿no? Estoy reemplazando en vez de X. Estoy reemplazando R coseno de teta. ¿Ya? Entonces cuando hacemos el despeje me va a salir este 4, este R coseno va a pasar a restar el 4. Y este 2 va a pasar a dividir. Pasa a dividir. Y ya tenemos. Ahora, si nosotros queremos describir el sólido, va a estar dado por las coordenadas, que son R, teta y Z, tal que teta está dado por... A ver, si nosotros vemos en la proyección este ángulo teta, para que cubras toda esta proyección, tiene que partir del eje X. Y en el eje X el ángulo es 0. ¿Y va a llegar hasta dónde? El primero. Hasta el eje Y, ¿no? En el eje Y con el eje X forma un ángulo de pi medios radianes. Ahora, el radio. Vemos que nuestra proyección está tomando el origen mismo. En el origen, el radio es 0 y sale por esta circunferencia de radio 3. Entonces el radio va desde 0 hasta 3. ¿Me siguen todos? Sí, por ¿Sí, todo claro? Bien. Ahora, Z, ¿no? Z. Para Z yo sigo la dirección justamente de ese eje, ¿no? O también me dibujo dentro del sólido, ¿no? Si yo me dibujo dentro del sólido,
voy a decir, ¿quién es mi piso? Mi piso es el plano XY, ¿cierto? Y en el plano XY, Z, Z ¿cuánto vale es? 0. Desde Muy 0 bien, hasta 4 menos R coseno de teta exacto. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque ese es nuestro techo, ¿no? Ese es nuestro techo, ¿ya? sobre coseno. Y en el plano XY, Z, Z vale ¿cuánto 0. es? Desde Muy 0 bien, hasta 4 menos R coseno de teta exacto. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque ese es nuestro techo, ¿no? Ese es nuestro techo, ¿ya? Que sería 4 menos R coseno de teta, todo sobre 2. Ya tendrías la descripción del sólido. Ahora, me parece que también trabajan en los talleres o en, ¿dónde está? En las asesorías. Ustedes trabajan con flechitas de repente, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos una flechita acá, vamos a poner morado, ponemos más grande. El sólido ingresa por acá y sale por acá, ¿no? ¿Cierto? Pueden guiarse también de eso, ¿no? Estamos. Ingresa por el plano XY y sale por el plano 4 menos R coseno sobre 2. ¿Está bien? ¿Está claro para todos? Bien. Ahora, trabajemos un ejercicio más. Y este es el material de esta sesión. Para esta parte tenemos igual, ¿no? Dice, grafica el sólido E en el primer octante y descríbalo en coordenadas cilíndricas. Está limitada por S1, dado por Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, Z igual a 5, S3 es X igual a 0 y Y igual a 0, ¿no? Identifiquemos primero cada superficie, ¿qué les parece? Esto es importante, ¿no? Importante también para su examen oral, ¿no? S1, a ver, ¿quién me dice quién es S1? Ya lo hemos hablado bastante. Semicono, muy bien. Este es un semicono, en realidad el positivo, ¿no? Semicono circular. S2, ¿quién es S2? Z igual a 5. Es un plano, muy bien. ¿Paralelo a quién, ah? Muy bien, muy bien. Paralelo al plano XY. S2. ¿Qué es S2? Disculpa, S3. XY. Disculpa, X igual a 0. ¿Quién es X igual a 0? Vamos, eso lo mencionamos en la clase anterior. X igual a 0 es un plano, ¿sí? Pero uno de los planos coordenados. ¿Qué plano es? Muy bien, YZ. plano YZ, correcto. Entonces, bajo esa misma idea, S4, ¿quién es? Es el plano XZ, ¿verdad? Bien. Bien. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca graficar. ¿Sí? Vamos a graficar el plano. Graficamos el plano. Y vamos a cortar con nuestro plano. Disculpa, tenemos el cono. Y vamos a cerrar con un plano z igual a 5. Cuando cortamos con el plano z igual a 5, formar esto. Y le damos unas líneas punteadas. ¿Está bien? Ahora, lo que va a suceder con esto, vamos a bajar un poquito. Lo que va a suceder con esto es que se va a formar una circunferencia. ¿Sí? Esa circunferencia va a estar acá. ¿Estamos? Ahora, si leemos bien el enunciado, porque es importante volver a revisar, ¿ya? A veces graficamos bonito y no leemos exactamente el enunciado. Miren lo que nos dice. ¿El sólido que vamos a considerar es todo el sólido de revolución o solo una parte? Solo una parte, en el primer octante, pues. Vamos a considerar solo en el primer octante, ¿cierto? Entonces, si consideramos en el primer octante, nuestro sólido, ¿cómo va a quedar? Va a quedar solamente esto, ¿no? Sombreamos la zona que nos corresponde. Entonces, solamente sería esto. Y solamente esto. Esta es la zona que nosotros deberíamos considerar.
Vendría a ser. ¿Está claro? Ese es el sólido que nosotros vamos a considerar, ¿ya? El resto ya no. Entonces, cuando tomamos la proyección, lo que se va a formar es una circunferencia. La pregunta es, ¿de qué radio será esa circunferencia? Entonces ponemos acá la solución. Y esta curvita que tú ves acá debemos saber qué región voy a tomar para poder hacer la descripción. Entonces, en la intersección, esta curvita que tú ves acá, se está formando de intersectar el plano, este plano, con el semicono. Entonces, en la intersección, ¿quién vas a intersectar? El S1, que sería z igual a x cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado, con z igual a 5. Entonces, en vez de z pongo 5 y ahí igualo a x al cuadrado más y cuadrado igual a 5. De acá tengo la ecuación de la circunferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en la proyección tenemos una circunferencia de radio 5. ¿Está claro Radio eso? 5. Sí, radio 5, correcto. Se eleva al cuadrado y elimina raíz. Y queda r cuadrado de 5 al cuadrado. Muy bien. Entonces, con esa información, ahora lo que vamos a hacer es describir la región. Describimos la región. Acá es X, acá es Y. Y vamos a decir, en coordenadas cilíndricas, a ver, S1, ¿cómo quedaría? Y recuerda que en coordenadas cilíndricas, X al cuadrado más Y cuadrado siempre es, ¿quién es? Radio al cuadrado. El radio, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, en vez de Z, esto ya habíamos trabajado antes, ¿no? Me va a quedar simplemente, todo esto es R cuadrado, o sea, no va a quedar simplemente R, ¿cierto? Darle. S2 no cambia. Z igual a 5. ¿Sí? Y bien, con eso es suficiente. X igual a 0 y igual a 0 me van a dar simplemente los ejes, el eje Y y el eje X. Pero en los ejes yo considero los ángulos, ¿no? Ahora, describimos el sólido y cómo va a quedar. R, teta y Z. Ojo, el sólido se proyecta acá, ¿no? Teta va a variar de dónde, ¿eh? Si estoy solo en el primer cuadrante, viendo en la proyección. De 0 a pi medio. Y esto va de 0 a pi medios. ¿Está bien para todos? Cuando nosotros proyectamos todo este sólido, la proyección va a quedar solo en el primer cuadrante, ¿no? Y el radio va a variar de dónde. Vemos que nuestra flechita o nuestra región está tocando el origen. Como está tocando el origen, en el origen el radio 0, y sale por esta circunferencia. Esa circunferencia tiene radio 5. Y por último el z, ¿no? En el z sí, les comenté en una clase anterior, que no siempre el z va desde 0, ¿no? Y en este caso, el z va a variar de dónde, ¿eh? No sé si logran identificar. ¿De dónde a dónde va a variar el z? Si borramos aquí, y ponemos, por ejemplo, esta persona, acá, tu piso no es el 0 ahora, ¿no? Tu piso es esta superficie de roja. ¿Quién es la superficie de roja? ¿Quién es la superficie de roja? El semicono, pues, ¿no? Y el semicono en coordenadas cilíndricas, ahí están comentando ese segundo. R, ¿Cómo ¿no? quedó? R. R nada más, Claro. ¿cierto? Entonces vamos a poner, el Z va desde R hasta ¿dónde? ¿Quién es el techo? ¿Quién es el techo para esta persona? 5 nada más. Ajá, es este plano de amarillo, ¿no? Y en el plano de amarillo, Z es igual a S2, comentan, correcto. Y ya tendrías la descripción del sólido dado en coordenadas cilíndricas. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a cerrar con esta parte. ¿Por qué igual es 5 igual a S1? O S1, ¿por qué igual con S2? Porque necesitamos ver la proyección, ¿no? De este sólido. Necesitamos ver la proyección de este sólido. Y para proyectar este sólido, esta curvita que estoy sombreando nuevamente, ¿se forma de quién? De intersectar el plano Z igual a 5 con el cono. ¿Está bien, Safi? Necesito igualar. ¿Por qué? Porque en la proyección esa curvita va a caer en este plano. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Por qué Z igual a R? Dice Juan. Ay, disculpa ahí, Juan, no vi tu. ¿Por qué igualamos Z igual a R? Porque debemos convertir todo a coordenadas cilíndricas. Y acá, mira, ¿qué tenemos que hacer? Si convertimos a coordenadas cilíndricas, debemos desaparecer X y Y.
Pero x al cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Raíz de r cuadrado, eso me da simplemente r. ¿Está bien, Juan? Muy bien. ¿Alguien tiene otra duda para cerrar esta parte? ¿No? No, recién estamos trabajando. Bueno, te va a indicar, ¿no? Si necesitas trabajar con cilíndricas o cartesianas. ¿Ya? Pero ambas no necesariamente. ¿Está bien? De preferencia te van a pedir siempre una. ¿Ya, Samuel? Bien. Ahora, ¿habrá otra duda? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Bien. Si nosotros ahora quisiéramos describir un sólido, imaginen que tuvieses un sólido de esta manera. Tenemos nuestros ejes coordenados. Y un sólido, ¿no? Formado por dos esferas. Una interior y otra exterior. La interior está por acá. Y me dicen que yo describa el sólido formado o el sólido que está entre esas dos esferas. Entonces ahí va a ser más complicado, ¿no? Sí, va a ser mucho más complicado. Porque tendría que dividir una por acá y luego otro fuera, ¿no? Va a ser más complicado trabajar un sólido de esa manera. En ese caso, no nos conviene trabajar con coordenadas rectangulares ni coordenadas cilíndricas. Entonces, sólidos que se describan a partir de superficies que involucran esferas, conos, lo más recomendable es trabajar con otro tipo de coordenadas para hacer más sencillo nuestra descripción. Entonces, esas coordenadas se llaman coordenadas esféricas. Gianfranco, sí, Gianfranco. Hay un grupo de WhatsApp que ahora su compañera Teresa, me parece, nos va a ayudar a compartir, ¿está bien? Gianfranco, vas a tener que ponerte al día con las grabaciones. ¿Ya? Luego, si tú ingresas al grupo de WhatsApp, tu compañera Teresa, en la parte de asunto, creo, ¿no? O configuración, no recuerdo bien, ha indicado unos enlaces con un canal donde trabajamos justamente estas clases. Ahí está, en la descripción, se me fue el nombre. Gracias. Indica un canal donde trabajamos las clases. Pero dentro del aula virtual también puedes descargar las clases. ¿Está bien, Gianfranco? Puedes apoyarte de eso. Ya, yo no sé ya si vas a poder dar este control. La recomendación es que hagas la segunda parte o el segundo intento, pero considerando que la nota ahí es hasta 14 nada más. ¿Ya? Bien. Entonces trabajemos lo que es coordenadas esféricas y la motivación es la siguiente, ¿no? Nosotros vamos a convertir un punto, o sobre un punto cualquiera del espacio, un punto, con coordenadas x y z, vamos a pasar una esfera. Imagina que eso es redondo, ¿no? Pasamos una esfera, ¿ya? ¿Y esa esfera qué va a tener? Va a tener un radio, ¿sí? Para que tú cubras toda la esfera, ¿qué tendría que hacer? Vamos a motivar un poco para que veas. Tú ya has visto esto en cálculo 1, ¿cierto? Si yo quiero formar una esfera, una superficie esférica, eso yo puedo hacer con una línea. ¿Cuál es, por ejemplo? Una circunferencia, ¿verdad? Ahora, esa circunferencia, si este es el ángulo de rotación, o el ángulo de giro ahí, ¿qué ángulo tendría que barrer para cubrir la mitad de esa circunferencia? ¿Cuánto tendría que recorrer? Media vuelta nada más, ¿cierto? Mm. ¿Sí? O sea, va de 0 a 180. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a girar 360 grados. Y cuando hago el giro de 360 grados, lo que voy a formar es una esfera. Vamos a formar una esfera. ¿Estamos? Entonces, si este puntito que había indicado es el punto X, Y, Z, considerando esto mi radio, y considerando este ángulo de teta, este ángulo teta va a variar entre 0 y 2pi, y el ángulo phi, que parte del eje Z, va a ir desde 0 hasta pi. ¿Cierto? Ahora, nuestro objetivo es eliminar las variables x, y y z a partir de los ángulos teta, phi y el radio rho. El radio que va del origen al punto. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a apoyarnos de este esquema. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en este triangulito, sí, voy a eliminar la variable z, x y y. ¿Estamos? Este es mi ángulo phi.
¿Ya? Este es el radio que yo conozco y este es el ángulo que también conozco. Entonces se está formando un triangulito rectángulo, un triángulo rectángulo. Considerando acá O, acá el punto P, acá vas a poner el punto A. Acá está el ángulo Φ, acá es Z y este es Rho. A ver, si yo hago la división Z sobre Rho, ¿qué razón trigonométrica se va a formar? Ojo, acá está el 90 por si acaso. ¿Qué razón trigonométrica se forma? Z respecto al ángulo es cateto adyacente. Entre Rho es la hipotenusa, ¿no? Eso nos va a dar coseno. Coseno de Φ. Si el AO es coseno de Φ, entonces el AP debería ser seno, ¿cierto? Y acá despejo el Z, me va a salir por acá. Z igual a Rho coseno de Φ. Entonces, si este lado, el lado es coseno, entonces este otro lado debería ser Rho seno de Φ. ¿Está claro para todos? Esta longitud de acá hasta acá debe ser Rho seno de Φ. ¿Me sigue? ¿Está bien? Por paralelismo, esta longitud debe ser igual a esta, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta longitud debe ser Rho seno de Φ. Este es Φ, ¿eh? Le he puesto teta, ¿no? Bien, entonces acá se está formando otro triángulo pequeñito. Entonces lo vamos a llamar P', X, Y y Z. Este lo vamos a llamar el punto D. Entonces se está formando un nuevo triángulo rectángulo. En este puntito. Acá, acá y acá. Acá es 90, acá es B, acá es P' y acá es el O. Esta longitud es Rho seno de Φ. Este ángulo es el ángulo teta. Este lado BO es la longitud X y el lado BB' es la longitud de Y. Entonces, ¿qué razón trigonométrica se forma? El dividir X sobre Rho seno de Φ. X sobre Rho seno de Φ. Eso es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿cierto? Ese es coseno, pero del ángulo teta. Entonces, cuando hacemos el despeje, acá tendríamos que X va a estar dado por Rho seno de Φ coseno de teta. Y si hacemos lo mismo para Y, si este es coseno, entonces Y debe ser Rho seno de Φ y acá debe ser seno de teta. No olvidemos eso. ¿Ya? Pero como el punto OP' va a ser el radio, tenemos algunas propiedades que vamos a cumplir. Entonces ya tenemos las conversiones. Que X es Rho seno de Φ coseno de teta y Y es Rho seno de Φ seno de teta. Y Z es Rho coseno de Φ. Ahora vamos a considerar el radio Rho no negativo. El ángulo teta puede variar de 0 a 2pi o también poner de menos pi a pi. El ángulo Φ ya habíamos indicado que puede variar de 0 a pi. Entonces ya hemos convertido las coordenadas rectangulares o cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces tenemos esto, ¿no? Un poco más ordenado. Bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Que el x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso me va a dar el rho cuadrado. X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso siempre va a ser rho cuadrado. ¿Ya? La tangente de Φ va a ser la raíz cuadrada de cuadrado sobre z. Y el ángulo teta, similar a coordenadas cilíndricas, eso va a estar dado por la tangente inversa de y sobre x. Entonces, hagamos algunos ejemplitos para entender bien esta parte. Ya está. Por ejemplo, la esfera de radio C en coordenadas esféricas, ¿cómo quedaría? Rho igual a C. ¿Cómo se obtiene eso? Eso es simplemente x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Siempre vamos a reemplazar por rho cuadrado. Cuando yo reemplace acá me va a quedar rho cuadrado igual a c cuadrado. Considerando rho y c positivos, entonces rho va a ser igual a c. El ejemplo acá bastante sencillo.
es que esta esfera, en vez de escribir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, voy a eliminar y cambiar por el rho cuadrado. ¿Está claro? Todo esto debe darme justamente el rho. Todo esto me va a dar el rho. ¿Ah? El rho cuadrado, eso quiere decir que rho es igual a 2. Rho igual a 2, ¿qué cosa nos representa? Nos representa una esfera de radio 2 escrito en coordenadas esféricas. ¿Sí? Para la segunda ecuación, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Z igual a c por la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Lo que nos conviene trabajar ahí es lo siguiente, ¿no? Recordar que la tangente, primero el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso siempre es rho cuadrado. Y que la tangente de phi es igual a la raíz de x al cuadrado más y cuadrado sobre c. Vamos. Y además que la tangente de teta es igual a y sobre x. Eso debemos recordar. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Si pasamos a dividir este c, me va a quedar así. Este z que está acá voy a pasar a dividir. Para darle esta forma, me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado, y el z ha pasado a dividir. Todo esto que está acá al lado derecho de la igualdad se convierte en tangente de phi. Muy bien, si nosotros queremos despejar el phi, va a estar dado por la tangente inversa de 1 sobre c. Y esta es una formulita que debemos tener en cuenta cuando trabajemos, ¿qué cosa? Cuando trabajemos semiconos circulares. ¿Estamos? Ejemplo, miren. Ejemplo acá, ¿cuánto valdría c? ¿Cuánto vale c en ese ejemplo? C es igual a 1, muy bien. Si c es igual a 1, entonces usa esta formulita y phi va a ser igual a la tangente inversa de 1 en radianes. Si gustas puedes usar una calculadora, no es necesario, es un ángulo conocido. Tangente inverso de la constante 1. ¿Cuál es el ángulo? Muy bien, 45, ¿no? Pero vamos a dar siempre nuestra respuesta en radianes. En radianes, ¿cómo queda? 45 equivale a poner pi cuartos, ¿no? ¿Sí? Pi cuartos, ¿ya? Y para los planos, ¿sí? Para los planos debemos considerar y igual a k por x. Los planos de esta forma ya habíamos dicho que tienen esta gráfica. Y para esto vamos a usar una formulita que ya habíamos visto. El ángulo θ va a estar dado por el tangente inverso o arco tangente, ¿no? De k. Recordemos eso. Entonces, en este ejemplito, k es igual a 1, ¿no? Creo que también ya habíamos hablado de esto. K es igual a 1. Entonces, θ va a ser la tangente inversa de 1. Y similar a este ejemplo, θ es pi cuartos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienes dudas o preguntas hasta ahí? Bien. Igual, vamos a trabajar algunos ejercicios que tenemos para esta parte. Y vamos a convertir algunas superficies que vamos a usar a lo largo del ciclo. ¿Está bien? Que dice acá, ejemplo, convertir a coordenadas esféricas. Bien. Ejemplo, tenemos la esfera. Vamos a poner esto, z igual a 4. O z igual a 1. Z igual a 1. ¿Cómo convertimos esto a coordenadas esféricas? Cabe recordar que x, y y z en coordenadas esféricas, ¿cómo quedaría? La forma más simple de recordar es que si tú ya sabes lo que es coordenadas cilíndricas, x siempre es coseno de teta, ¿cierto? X siempre es coseno de teta, y siempre es seno de teta. Entonces, lo único que tenemos que agregar es el rho seno de phi. Allí le agregamos rho seno de phi. Y como x y y son senos, z es rho coseno de phi. No olvidemos eso.
Entonces, en vez de z, debemos cambiar por rho coseno de phi. Y ahí igualamos a 1. Nos conviene siempre despejar rho en función de las otras variables, en este caso los ángulos. Yo tendría la ecuación de z igual a 1 en coordenadas esféricas. ¿Se entiende? ¿Todo bien ahí? Ya. Ahora vamos a poner otro ejemplito. Por ejemplo, este semicono. Z igual a raíz de t es x al cuadrado más 3y cuadrado. Para el ejemplo que nosotros trabajamos, recuerda que para los semiconos siempre me van a dar ángulos, ¿no? Que es tangente inverso de 1 sobre c. No olvidemos eso. Voy a poner acá un poquito más pequeño para que recuerde. Si tenemos z igual a k por la, ¿cómo será c, no? C por la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿quién es phi? Y es igual a tangente inversa, o inverso de 1 sobre c. Para mi ejemplito, ¿quién vendrá a ser la constante c? Podría factorizar raíz de 3, ¿no? Y cuando factorizo raíz de 3 me va a salir x al cuadrado más y cuadrado. Dime, ¿cuánto vale c ahora? ¿Cuánto valdrá la constante c? Ahí sería raíz de 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, si c vale raíz de 3, entonces el ángulo phi va a estar dado por la tangente inversa de 1 entre raíz de 3. ¿A quién me ayuda con eso? ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 1 entre raíz de 3? Pi sextos, muy bien. Eso es pi sextos. ¿Ya? ¿Está claro? A ver, bajo esa misma idea, ¿sí? Bajo esa misma idea, si hubiéramos puesto c, vamos a poner un poco más separado. Z igual a raíz de x al cuadrado más y cuadrado todo sobre 3. Dime, ¿quién será c aquí? Uno entre raíz de 3, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese caso, el ángulo phi, ¿cómo queda? Acá c es 1 entre raíz de 3. En ese caso, phi sería igual a la tangente inversa de 1 entre c. Eso me sale raíz de 3. ¿Y cuánto sale ahí? Pi tercios, muy bien. Pi tercios. Listo. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos con otro ejemplito. Ah, de y igual a, vamos a poner acá 2x. Acá vas a usar una calculadora, ¿no? Recuerda que para estos ejercicios vamos a usar lo que ya vimos hace un momento. Si tengo y igual a k por x, entonces teta, a cambio del ángulo teta, es tangente inverso de k. En este problemita, ¿cuánto vale k? Y k vale 2, ¿no? K es igual a 2. Entonces, el ángulo teta, ¿quién me ayuda? Sería tangente inverso de 2. Ahora vamos, ingresa tu calculadora. Vas a poner en radianes, ¿ya? Poner radianes y me vas a indicar cómo quedaría el ángulo. Vamos.
Ojo, en radianes, ¿ah? Ahí nos debe salir aproximadamente 1,107, ¿verdad? 1,107. Supone que tenemos que trabajar en radianes. Lo aproximamos a 2 decimales y nos debería salir 1,11 aprox. ¿Está bien? En radianes. Listo. Entonces vamos a trabajar, ahora sí, vamos a escribir los sólidos en coordenadas esféricas. Comenzamos con esto. Dado el sólido en el primer octante limitado por la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 y los tres planos coordenados. Descríbalo en coordenadas esféricas. Entonces, para hacer eso necesitamos, ¿sí? Necesitamos convertir todas las ecuaciones a coordenadas esféricas. ¿Está bien? Y como tenemos solamente una, vamos a indicar acá, solución. Acá tendrías, recuerda que x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en coordenadas esféricas, ¿cómo queda? Es rho cuadrado, ¿cierto? Eso es rho cuadrado. Rho cuadrado. Entonces, ponemos acá, rho cuadrado, en vez de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, igualamos a 4. Entonces tendríamos que rho es igual a 2. ¿Estamos? Bien, graficamos la esfera solo en el primer octante, porque eso es lo que me indica. ¿Sí? Graficamos eso en el primer octante. Claro, acá graficamos toda la esfera, pero solamente ubicamos lo que nos interesa, ¿no? Siempre es bueno indicar a quién me voy a referir. No necesito todo, solo necesito una parte. ¿Qué parte es esa? La del primer octante. ¿Ya? La del primer octante. Ya está. Muy bien. Indicamos lo siguiente. ¿Quién va a ser la descripción del sólido? El sólido va a estar dado por todos los rho, teta, phi, tal que teta va a variar de dónde. Ahora, el teta es el mismo teta de las coordenadas cilíndricas. Por eso voy a insertar acá una flechita y tú me vas a seguir. Vamos a insertar una flechita. Vamos a poner acá otra bolita. Ahí está. Vamos a poner de color rojo. Ahí está. A ver, esta flechita me va a indicar el ángulo teta, dónde se va a mover. Mi sólido está en el primer octante. Eso quiere decir, como está tocando el eje X, el ángulo teta va a partir de dónde? Va a partir de 0. ¿Está bien? Y además también está tocando, ¿quién? Al eje X, disculpa, al eje Y. Entonces, llega acá, y ahí el ángulo teta es igual a pi medio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el ángulo phi, ¿sí? El ángulo phi, ojo ahí, el ángulo phi, ya lo comentamos, ¿no? ¿Va a partir de dónde? Parte del eje Z positivo. Entonces parte de aquí. ¿Ya? ¿Y en qué sentido va? Va hacia abajo, ¿no? Cuando baja, ¿dónde nos detenemos? Mi sólido se detiene acá. ¿Se detiene en dónde? En el plano XY, ¿verdad? Como mi sólido está tocando al eje Z, en el eje Z, el ángulo phi, ¿cuánto es? Esta flechita de negro con el eje Z, ¿qué ángulo están formando? Esta flechita de negro con el eje Z, ¿qué ángulo forman? Esta flechita con el eje Z. ¿Qué ángulo están formando? 0. Y cuando bajo al plano XY, esta flechita de negro con el eje Z, ¿qué ángulo están formando? ¿Qué ángulo forman con el eje Z? Pi medio, o 90, ¿no? Pero trabajamos en radianes, ¿cierto? ¿Me están siguiendo ahí todos? ¿Cómo se está encontrando el ángulo phi y de dónde está variando? Dibujemos siempre una flechita, ¿no? En cualquier parte del plano, esta flechita que te estoy mostrando acá, con el eje Z, siempre va a formar un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Ahora el rho. El radio de rho va a partir siempre del origen.
El radio ρ va a partir siempre del origen. Y va a salir por la esfera. En el origen, ¿sí? En el origen, ¿cuánto es el radio? ¿Cuánto de radio tienes en el origen? La longitud de esta flechita en este punto, ¿cuánto será? 0, ¿no? Muy bien. Y va a salir por la esfera. Esta esfera, ¿qué radio tiene? Disculpa, radio 2, ¿no? La esfera tiene radio 2. Entonces, el radio inicia en 0 y sale por la esfera de radio 2. Y ahí tendrías la descripción ordenada, por si acaso, es importante, ¿entiendan? Esa es la descripción ordenada de la esfera, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Ya. Bien, vamos con otro ejercicio. Pero vamos a poner acá una observación, ¿está bien? Vamos a poner una observación. Nos va a permitir entender cómo estoy considerando los ángulos, ¿ya? Nosotros resolver los ejercicios debemos considerar algo, ¿no? Tener en cuenta. Los semiconos, ¿sí? Los semiconos siempre me van a determinar los ángulos de phi. Los semiconos siempre me determinan el ángulo phi. No olvidar eso. Cuando trabajemos en coordenadas esféricas. Los planos dados por y igual a k por x, ¿sí? Siempre me van a llevar a determinar el ángulo θ. ¿Claro? Ahora, el ángulo phi siempre va a partir de ¿dónde? El ángulo phi siempre parte del eje z positivo hacia ¿dónde? Hacia abajo. No se olviden de eso. ¿Ya? Y el ángulo θ siempre parte del eje x y se va a mover sobre el plano XY. ¿En qué sentido? En sentido antihorario. No olvidemos eso. Eso es importante para que nosotros entendamos cómo vamos a usar la flechita para determinar los ángulos θ, phi y además el radio ρ. Acá no le he puesto, ¿sí? No le he puesto acá el radio ρ parte siempre del origen. Del origen. Ya, hacia afuera. No olvidemos eso. ¿Estamos? Estas son las consideraciones que yo he tomado para graficar el sólido. Bien. Entonces, con esta información, vamos a resolver este ejercicio también. Describen coordenadas esféricas la región dada en el conjunto adjunto. Con el gráfico adjunto. Entonces, convertimos todo a coordenadas esféricas. ¿Está bien? Convertimos todo a coordenadas esféricas. Entonces, acá tenemos un plano, miren. Tenemos el plano z igual a 2. Z igual a 2. En ningún momento me hablan del primer octante, ¿eh? Por si acaso. Entonces, tenemos que hacer el sólido completo. ¿Eh? Entonces, ponemos acá la solución y convertimos todo a coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas tenemos, vamos a poner a la superficie, a este le llamamos S1 y a este le llamamos S2. S1 es dado por el plano Z igual a 2. A ver, ayúdame con eso. ¿Cómo convertimos esto a coordenadas esféricas? En vez de Z, ¿qué voy a poner? ¿Qué ponemos en vez de Z? ¿Phi coseno de θ, profesor? Este es phi, ρ, ¿no? Ρ en realidad. Ρ coseno de phi. Vamos a diferenciar. Esto es ρ, ¿sí? Esto es phi. En inglés lo ponen con H, ¿no? Y esto es con P. ¿Estamos? Para saber la diferencia. Rho coseno de phi es igual a 2. Entonces de acá despejamos rho y me va a quedar 2 sobre coseno de phi. ¿Están de acuerdo? Ese 2 también hemos ya trabajado este semicono, ¿verdad? ¿Quién me dice cómo convertir esto a esféricas? Este ejemplo ya lo hicimos. Pero vamos. ¿Qué hacía? Los conos, ¿qué cosa me ayudaban a determinar? ¿Qué ayudaban a determinar los conos? El radio, hay que volarlo a 2 del z. No. Cuidado ahí. Los semiconos nos ayudaban a determinar ángulos. No olvidemos eso. Los semiconos, eso lo indiqué, ¿no? En una observación. Nos ayudan a determinar el ángulo. ¿Qué ángulo? ¿Θ o el phi? El phi, ¿cierto? Entonces, y para eso debemos indicar quién es la constante que multiplica la raíz. ¿Cuánto vale C? C vale 1. ¿Te acuerdas que trabajamos Z igual a C por la raíz de X al cuadrado más Y cuadrado? Y acá phi es igual a la tangente inversa de 1 sobre C. No olvidemos eso. Entonces acá, este ejemplo ya lo hicimos, ¿no? Y acá me sale la tangente inversa de 1 simplemente. Porque es la inversa de C. Y ya me dieron su respuesta y sale pi cuarto. ¿Está bien? ¿Listo? Y ya con esa información vamos a guiarnos de la gráfica para poder determinar la descripción. ¿Está bien? Cerramos aquí para poder recordar a la hora de la descripción. Acá phi es igual a pi cuartos. Cerramos siempre para que no perdamos esa información.
Entonces ponemos acá nuestra flechita y vamos a indicar el sólido cuando tú proyectas ese sólido, ¿sí? Cuando tú proyectas el sólido, ojo, estamos trabajando en esféricas, ¿ya? Cuando tú proyectas el sólido, para que cubras los 4 cuadrantes en la proyección, ¿qué ángulo debe barrer teta? Vamos a poner acá, es igual a todos los rho teta phi, así le escribimos, comenzamos siempre por teta, debe dar toda la vuelta, ¿cierto? Recuerda que teta se mueve solo en el plano XY, entonces debe ser de 0 a 2 pi, ¿cierto? El ángulo phi, ¿de dónde a dónde debe variar? Recuerda que yo voy a considerar el ángulo phi partiendo del eje Z. Mi sólido está tocando el eje Z. Como mi sólido está tocando el eje Z, entonces en el eje Z, esta flechita de negro con el eje Z es 0. Ya, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Y medios? Miren, miren. Esta flechita va a bajar y ¿hasta dónde? Va a bajar hasta dónde? Y va a llegar hasta el semicono nada más. Hasta el semicono. No puede bajar más acá porque acá ya no hay el sólido. El sólido no está acá. Se va a quedar en el semicono. Y en el semicono, el ángulo formado de esa flechita con el eje Z es pi cuartos. ¿Sí? Pi cuartos. Ahora, rho, ¿de dónde a dónde va? El radio, mira, 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 el radio, mi sólido está tocando el origen, ya está. En el origen, ¿el radio cuánto es? En el origen, el radio es 0. 0. ¿Y por dónde va a salir la flechita? Esta flechita que tú ves debe salir Por el por el cono. plano. Por el plano. No por el cono, sale por el plano. ¿Sí? Por el cono no va a salir porque esa es una generatriz. Va a salir por el plano. Pero el plano es 7 igual a 2, ¿cierto? Entonces, ¿estaría correcto poner de 0 a 2? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Seguro? No, ¿verdad? No. Porque ese plano 7 igual a 2 debíamos usar el que hemos convertido a ¿qué? A coordenadas esféricas, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner 2 sobre coseno de phi. ¿Está claro? Y ahí tendríamos la descripción del sólido dado en coordenadas esféricas. ¿Ya? ¿Claro? ¿Todo bien? ¿Entendió? Ya, vamos con otro ejercicio. Ojo, este es del aula virtual. El ejercicio 3. El ejercicio A es parecido al que habíamos trabajado. Nosotros estamos en el ítem B, déjame ver. Que no se escape ninguno. A ver, parte 2, esta es parte 2. A ver, el ejercicio 3 tiene... A ver, ¿qué ejercicios? 2, 3... Ah, ya. Ah, ya, es similar, ¿no? Similar al que hemos hecho hace un momento. Por eso estamos trabajando en B. Sea la región limitada superiormente por la esfera e inferiormente por el semicono. ¿Ya? Escribimos ese sólido. Vamos a graficar el sólido. ¿Está bien? ¿Qué te parece si graficamos la esfera completa? Pero vamos a considerar solamente una parte. Consideramos solamente una parte. Tenemos la esfera, esta esfera. ¿Ya? Y vamos a cortar con el cono. Cuando cortas con el cono se va a formar una curva de intersección. Esta curva va a ser la que está acá. ¿Qué parte del cono voy a tomar? Primero dice, CAE, la región limitada superiormente por la esfera. Entonces, no voy a considerar toda la esfera, ¿no? Voy a considerar solamente una parte. ¿Qué parte voy a considerar? Esta. Si quieren, ponemos hasta acá para notar la diferencia. Inferiormente el sólido está limitado por quién? Por este semicono. Este semicono es más o menos. ¿Está bien? Y cuando tú cortas, esa superficie se va a cortar justamente en esta circunferencia. Ahora, ¿quién será el sólido entonces? El sólido, si te das cuenta, va a ser esta superficie. Voy a ponerlo con rojo. De acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, y de acá para acá. ¿Estamos? Además, vamos a considerar esta parte, ¿no? Esto. Y esto. Creo que ahí se ve mejor. ¿Sí? ¿Se logra ver? A este tipo de figuras nosotros llamamos cono de lado. ¿Ya? ¿Está claro para todos cómo se está construyendo el sólido? Tomamos hasta acá y luego hasta acá. Nada más. Aquí lo ponemos con línea punteada. Para que se entienda que ahí hay una esfera, ¿no? Ya está. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces indicamos quién es el sólido. Pues cada uno vamos a indicar la ecuación. Esto es la esfera, ¿no? Esta es la esfera, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. ¿Y esto? Este es el semicono, que es z igual a raíz de 3x al cuadrado más 3y cuadrado. Entonces ya tenemos el sólido. Ahora lo que vamos a hacer es describir, ¿no? Para la descripción debemos convertir todo en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas. ¿Sí?
A ver, x al cuadrado más y, creo que hemos hecho esto, ¿no? Más z al cuadrado igual a 4, ¿en qué se convierte? ¿Recuerdas o no? Será rho igual a 2. ¿Están siguiendo, no? Y el semicono, que también hemos hecho, ¿sí? Que va a ser igual a 3x al cuadrado más 3y al cuadrado. Eso lo hemos hecho hace un momento. ¿Se acuerdan qué ángulos nos daba? Claro, c es igual a raíz de 3. De acá, esto, recuerden que los semiconos me determinaban ángulos, ¿no? Me determinan ángulos, esto era tangente inverso de 1 sobre Raíz de 3, tres. ¿no? Ya, de acá phi es, ¿cuánto? Esto es pi sexto, ¿no? Encerramos esa información para resaltar y dar la descripción del sólido. A ver, ayúdenme con eso. E va a estar dado por todos los rho, teta, phi. Tal que, cuando yo digo descripción ordenada de un sólido, indicamos que el ángulo o todas las variables van a estar entre números o funciones. ¿Sí? Acá, el ángulo teta, ¿de dónde a dónde varía? ¿Quién me dice? ¿El sólido me indica en primer octante? No dice, ¿no? El enunciado no dice nada. Entonces se asume que está considerando toda la vuelta. Si estamos considerando toda la vuelta, el ángulo teta debe variar de 0 a 2 pi. El ángulo phi, ¿de dónde a dónde variaría? El ángulo phi, ¿de dónde a dónde varía? Miren, el ángulo phi, recuerden que es esta flechita con el eje z, mi sólido está tocando el eje z. Entonces ahí el ángulo es 0. ¿Muy bien? Y ahora va a bajar, ¿hasta dónde va a bajar? Va a bajar hasta el semicono. Y se va a mover por todo el semicono. En cualquier parte del semicono, el ángulo que se forma, esta flechita de verde, con el eje z, ¿cuánto es? Acá está, ¿no? Miren. Ahí está. Eso es pi sextos. ¿Estamos? Y finalmente el radio. ¿El radio de dónde a dónde varía? Esta flechita de verde, si nos damos cuenta, mi sólido toca el origen de coordenadas. Y en el origen de coordenadas, el radio es 0, ¿no? ¿Y va a salir por dónde? Va a salir por la esfera. Está saliendo por la esfera. Y en la esfera, ¿cuánto es el radio? 2. Entonces el sólido está yendo, como el radio del sólido está yendo de 0 a 2. Y ahí tendríamos la descripción ordenada del sólido, pero descrito en coordenadas esféricas. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien. Tenemos todavía tiempo, creo. Trabajemos un ejercicio más y cerramos esta parte. ¿Está bien? Recuerden asistir el fin de semana para reforzar este tema a las asesorías. No olviden eso. El ejercicio 4. Vamos a ver. Dejamos un ejercicio para que ustedes trabajen. Ya después. Y vamos a notar la diferencia del sólido que hemos construido hace un momento. Mira, acá tenemos una esfera y un semicono. Acá también tenemos una esfera y un semicono. Solo que, además, debe estar incluido en tu sólido el plano XY. ¿Qué parte tomaría en ese sólido? Graficamos la esfera, ¿les parece? Graficamos la esfera. O primero vamos a, ¿qué les parece si graficamos el semicono? Graficamos el semicono. Graficamos la esfera. La curva de intersección. La curva de intersección va a estar acá mismo. Acá y acá. Si tú intersectas un semicono con una esfera, lo que se va a formar es una circunferencia. Una circunferencia. Vamos a checar esto un poquito. Parece que subía sobresalido. ¿Está? ¿Qué más? ¿Qué más debe incluir el sólido? El plano XY, miren. El plano XY. Entonces, si debe incluir el plano XY, entonces debemos poner la parte baja, ¿no? Porque la esfera con el plano XY se va a cortar en una circunferencia. Ahora, ¿qué parte del sólido consideraría? Ya no voy a considerar el cono de lado, ¿no? No sé si se dan cuenta. Ya no voy a considerar el cono de lado. Voy a considerar solamente esta parte. Entonces, en el cono de lado va a quedar hueco. ¿Se entiende? Ese vendría a ser el sólido. ¿No está? Ese vendría a ser el sólido. Y en la parte interna queda hueco, ¿no? ¿Estamos? ¿Se nota el sólido? ¿Se logra ver? Entonces, lo que debemos hacer es convertir todo a coordenadas esféricas. Convertimos todo a coordenadas esféricas. ¿No está claro? Vamos, indiquen. ¿Cuál es la duda ahí? Bien, el sólido. ¿Qué debe incluir? El plano XY. Entonces, no puede ser esta parte, miren, porque en el cono del lado no está incluido el plano XY. Esto no está incluido. Por eso dice inferiormente, ¿por quién está limitado? Por el plano XY. ¿Entienden? En el ejemplo anterior, ¿quién limitaba inferiormente? Superiormente está limitado por la esfera. E inferiormente, ¿por quién? Por el semicono. ¿Notan la diferencia? En cambio, ahora inferiormente está limitado por quién? Por el plano XY. Ya, no sé si ahora está más claro. Entonces, sombreamos ahí las superficies que debe contener al plano XY, debe contener al semicono, debe contener también a la esfera.
Entonces, con esa información, tenemos el sólido, ¿ya? Que sería como un plato invertido, ¿no? Solo que en la parte central es todo hueco. ¿Está bien? Listo. Ahora convertimos todas esféricas y describimos el sólido. En coordenadas esféricas. A ver, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Igual a 5. ¿Cómo se convierte? Recuerda que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es rho cuadrado. Entonces, rho es igual a raíz de 5. ¿Qué más? El semicono, ¿no? Vamos chicos, vayan sacando la calculadora. El semicono z, vamos a poner acá, con el mismo color. Z igual a raíz de 2x al cuadrado más 2y cuadrado. A ver chicos, ya trabajamos un ejercicio parecido. Pregunta, los semiconos, ¿qué me determinan en coordenadas esféricas? El ángulo, ¿no? El ángulo phi, ¿cierto? El ángulo phi. Entonces, y para esto usamos la propiedad, acá c, ¿cuánto es? C es raíz de 2, ¿verdad? Entonces, phi va a ser igual a la tangente inversa de raíz de 1 entre raíz de 2. No olvidemos eso. Acá lo voy a poner, ¿sí? Si tenemos z igual a c por la raíz de x al cuadrado más y cuadrado, entonces phi es igual a la tangente inversa de 1 sobre c. Recuerda que tangente inversa es lo que ustedes alguna vez han visto como arco tangente, ¿no? Bien, esto ponemos en una calculadora, ya, y me va a salir en radianes aproximadamente 0,62. ¿Sí? Indispensable que ustedes tengan una calculadora física, ya desde ahora voy comentándoles, porque el otro ciclo lo más seguro que sea pero todo presencial, posiblemente haya sesiones virtuales, pero yo creo que la mayoría va a estar de forma presencial. Entonces se te va a exigir una calculadora, ¿no? Ya no vas a poder usar el celular o una computadora para realizar las prácticas, ¿no? Y cuando llegues a ecuaciones diferenciales del otro ciclo, ¿sí? ¿Alguien les mandó el comunicado? Claro, hay híbridos, o sea, no todas, por eso digo, no todos van a ser virtuales. Sí, el otro ciclo, ahí se compra una calculadora. Sí, bien, entonces con esa información, nosotros ya vamos a describir el sólido, ¿no? E va a estar dado por todos los rho teta phi, tal que teta va a variar, ¿sí? Teta va a variar de dónde? Como tengo un sólido de revolución, ¿cómo queda? De 0 a 2pi, ¿cierto? El radio, o mejor dicho, el ángulo phi, va a variar de dónde. Ojo, ya, no me da respuesta todavía. Vamos a poner una flechita y ustedes me van a indicar, o con eso van a poder visualizar de la mejor forma. Vamos a poner la flechita acá y vamos a ver. A ver, la flechita siempre parte de dónde? Del eje Z, ¿cierto? Pero ojo, mi sólido está tocando el eje Z. ¿Qué dicen? ¿El sólido está tocando el eje Z? No, ¿cierto? Entonces, no puedo decir que el phi va de 0, ¿no? Entonces, bajo, bajo, bajo. ¿Y dónde comienza el sólido? Mira. Comienza en el semicono, ¿verdad? Entonces, de ahí voy a partir, ¿sí? De ahí voy a partir. ¿Qué dice? Que el ángulo va a ir de 0,62, este es el cono, y esto va a ir de dónde? ¿Hasta dónde? Esta flechita va a bajar hasta el plano XY, ¿no? Va a llegar al plano XY. Y en el plano XY, este ángulo va a formar ¿cuánto con el eje Z? Pi medio, pi 90, medio, pi medio. ¿no? Correcto. Bien, ¿y el radio? Si tú ves la flechita siempre parte del origen, ¿no? Y mi sólido está tocando el origen, ¿no? Mi sólido está tocando el origen. Entonces ahí el radio es 0, ¿no? A ver. Dejará más espacio. Acá sería 0, menor que ρ, menor o igual que Raíz de raíz. 5. Muy bien. Y tendrías la descripción ordenada del sólido dado en coordenadas esféricas. ¿Está bien? Listo. Entonces, si no hay dudas, observaciones, vamos, comenten. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, es el momento. Vamos, chicos. ¿Todo claro? Bien. Yo siempre le digo, ¿no? Por más sencillo que les parezca, siempre hagan la consulta, ¿no? Que no quede esa duda, ¿ya? Pero si todo está bien, no hay problema. Listo. Entonces vamos a ir a un receso, ¿ya? Quiero un... ¿Ya? ¿Ya? Decía que estaba indicando que el control, ¿sí? En el control va a haber dos preguntas. Una que es de desarrollo y otra que es para marcar la base mediante una flecha o un segmento. Vamos a mencionar lo que corresponde a vectores indicando lo siguiente, ¿no? Un vector se representa mediante una flecha o un segmento de recta dirigido.
Un vector se denota por medio de una letra en negrita, que es lo que ustedes van a encontrar en los documentos. Y en negrita. Y nosotros acá en clase, cuando yo escriba, como no puedo diferenciar negrita de lo que escribo, vamos a ponerle una flechita. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo expreso un vector? Conociendo el punto inicial o el punto final. Y el punto final. Simplemente lo que voy a hacer es escribir usando esta notación. Ustedes ya la han visto, me parece, en básica. Para un punto voy a indicar como paréntesis. ¿Está bien? Como un punto para paréntesis. Y para vector voy a usar esta notación, como si fuera un mayor o menor. ¿Ya? Pues teniendo un punto inicial y punto final, el vector que va en la dirección de AB simplemente se obtiene de restar x2 menos x1 y y2 menos y1, z2 menos z1. Así yo tengo un vector en la dirección de A y B. ¿Está bien? Ejemplo acá. Yo tengo este vector que va en la dirección de AB, entonces ¿cómo obtengo el vector AB? Simplemente voy a restar, ¿sí? Voy a restar el menos 2 con este 2 del punto final menos lo del inicial. Ahora voy a restar a este 1, le resto el menos 3. Cuidado con el signo, ¿eh? Y a este 1 le voy a restar el 4. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría ese vector? Va a quedar menos 4, ¿cierto? Ahí 1 se vuelve más, ¿no? Este menos con menos se hace más. 4. Y acá 1 menos 4 se convierte en 3. Nada más, así de sencillo. ¿Está claro eso? Esto vamos a usar en la siguiente clase. ¿Todo bien? Listo. Bien, ahora vamos a entender lo siguiente, ¿no? Lo que es un vector posición. Un vector posición es un vector que tiene su punto inicial en el origen y las coordenadas del punto final coinciden con las componentes del vector. Cuando tengo origen el 0, 0, si estuvieras en el plano, entonces mi vector va a estar dado por el vector A1, A2. ¿Sí? Si estuviera en R3, entonces el vector posición va a estar dado por 0P. O simplemente A1, A2 y A3. Pero mire la notación cómo ponemos, como vector. Y este es como punto, con paréntesis. Notar esa diferencia. ¿Claro? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener la distancia entre esos vectores? ¿Qué pasa si yo quiero esta longitud del vector? Entonces podemos usar una relación pitagórica. Si este es A1 y este es A2, ¿cómo obtengo esta longitud desde este punto al punto P? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Vamos, empezamos ahí. Vamos, Pitágoras, ¿sí o no? La longitud de la va a estar dado por la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Y si estuviera en R3, sí, si estuviera en R3, lo mismo, ¿no? Esta longitud va a estar dado por la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. ¿Estamos? Simplemente la hipotenusa, ¿no? Así se obtiene esa longitud. ¿Ya? A esa nosotros vamos a llamar longitud del vector o simplemente módulo. Yo voy a usar este término, módulo de un vector. ¿Ya? Y la notación también es con barritas. Puedes expresar así o también con dos barritas en cada lado. Yo voy a expresar con esta notación. También vas a tener operación entre vectores. Si tú sumas dos vectores o restas, se va a sumar componente con componente en su posición. Si sumo A con B, va a ser A1 más B1, A2 más B2, A3. Igual con la resta, si yo multiplico una constante, entonces esa constante se va a distribuir a cada uno de sus componentes. A ver, acá tenemos un ejemplo. Me dicen AY, la longitud del vector 4, 1, 3. Entonces, ¿qué hacemos? Como estamos en R3, su longitud o módulo va a estar dado por la raíz de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Acá es 16 más 1, 17 más 9. Eso me sale raíz de 26. ¿Está bien? ¿Está claro? Así hallamos el módulo de un vector, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de vectores unitarios. Ahora, un vector unitario
¿sí? Se indica un vector cuya longitud o módulo es 1. Y si el vector no es unitario, yo puedo obtener el vector unitario en esa dirección, claro, siempre y cuando no sea 0, ¿no? Entonces, si tengo un vector que no tiene longitud 1, yo puedo encontrar un vector en esa misma dirección, ¿sí? Dividiendo ¿cómo? Al vector lo voy a dividir entre su módulo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo acá. Voy a ver si ese vector es unitario. Yo ya he sacado el módulo de ese vector, ¿cierto? El módulo de ese vector, que es el del ejemplo anterior, es raíz de 26. ¿Está bien? Raíz de 26. Ahora, este es diferente de 1, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el vector unitario en la dirección de A? Simplemente al vector le voy a dividir entre su módulo. Esto va a ser igual a 4, 1, 3. Dividimos todo sobre raíz de 26. Digo, 4, esa raíz de 26 se distribuye a cada uno de ellos. Podemos dejarlo así o podemos, si gustan, racionalizar. Si no es necesario, la respuesta podría quedar ahí. ¿Está bien? Tengo un vector que no es unitario, quiero encontrar un vector en la dirección de S. Entonces, ¿qué hacemos? Al vector lo dividimos entre su módulo. ¿Está claro? A ver, seguimos. Ahora, ustedes trabajan, todo lo que han trabajado en mate básica, en cálculo 1, y ahora que vamos a trabajar en cálculo 2, viene de aspectos físicos, ¿no? Riemann trabajó todo lo que es el cálculo diferencial integral junto con Leibniz, ¿no? Y definieron toda la matemática que ustedes conocen referente a límites y derivadas, todo lo que es el cálculo infinitesimal, ¿sí? Pero partiendo de temas físicos. Entonces, cuando quieren describir una fuerza, no lo escriben como un número, sino como un vector. Si trabajamos fuerzas en el espacio, están expresados en función de vectores base o vectores canónicos, que son los vectores unitarios que me representan. Por ejemplo, el vector y me representa el vector en la dirección de x, el vector j me representa el vector en la dirección de y el vector k me representa el vector unitario en la dirección de z. Cualquier vector que tú escribas, vas a poder expresarlo en función de estos tres vectores unitarios. Por ejemplo, si yo tengo el vector a dado por, vamos a poner acá a1, a2 y a3. ¿Está bien? Entonces, ponemos aquí, ¿y qué hacemos? Muy bien, esto puede escribir así, a1 por el vector 1, 0, 0, más el vector a2 por 0, 1, 0, más a3 por el vector 0, 0 y 1. Pero este vector me representa el i. Este vector me representa el j. Y este vector me representa el k. Entonces, cualquier vector yo voy a poder escribir como, esto se le llama combinación lineal de los vectores canónicos. O vectores base también se le llama. Ejemplito. Acá, miren, 4 menos 2, 1. ¿Cómo puedo expresar? Mira, A1 más por I, A2 por J y A3 por K. En este ejemplo, entonces puedo escribir 4 multiplicado por I menos 2 veces multiplicado por J más 1 por K. 1 por K puedo escribir simplemente el vector K. ¿Está bien? Y eso ya, ustedes me parece si has llevado física 1, o no sé, tal vez ya estás llevando física 2. Entonces, muchas fuerzas van a ser expresados de esa manera, ¿no? Inclusive las derivadas en física no las expresan como nosotros vemos, ¿no? Las derivadas en física lo expresan con un puntito. Entonces, la segunda derivada con dos puntitos. Es una notación de Leibniz, ¿no? La que nosotros usamos, creo que es la de Newton. ¿Está bien? Listo. Seguimos entonces. Ahora, si nosotros hacemos una operación entre dos vectores, esa operación, ¿sí? Si nosotros multiplicamos el producto A por B, vamos a llamar el producto punto o producto escalar. ¿Cómo se determina el producto punto? Yo multiplico dos vectores. ¿Y qué vamos a hacer? Muy bien. Primero multiplicamos sus componentes. De la primera con la componente de la primera del segundo vector. Ahora, la segunda componente de la primera con la segunda componente de la segunda. Se multiplican esto con esto. ¿Y qué se va a hacer con esas multiplicaciones?
se van a sumar. Así definimos el producto punto entre dos vectores. Ahora, el teorema me dice acá lo siguiente, ¿no? Que si yo multiplico dos vectores con producto punto, eso va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo. Muy bien, eso quiere decir que a partir de ello yo podría encontrar el ángulo entre dos vectores, ¿no? Hago el despeje nada más, considerando que los vectores A y B son nulos. Si los vectores A y B son nulos, entonces puedo despejar el coseno, ¿no? Coseno de teta va a ser igual a el producto punto de A por B sobre el módulo de A por el módulo de B. ¿Está bien? Listo. Ya está. Entonces, así tenemos y vamos a trabajar. Si nuestro ángulo es agudo, ¿sí? El producto punto de esos dos vectores va a salir positivo. ¿Sí? Si el ángulo formado entre ellos es 90 grados o pi medios, el producto de ellos va a ser igual a 0. Entonces decimos ahí que los vectores son ortogonales. ¿Está bien? Si el ángulo formado por ellos es obtuso, entonces, ¿sí? El producto entre ellos va a ser negativo. ¿Está claro? Entonces, con esa información vamos a hallar lo siguiente. Mira, acá hay el ángulo formado por los vectores A y B. Entonces, necesitamos recordar la formulita. Coseno de teta es igual a el A por B sobre el módulo de A por el módulo de B. ¿Está bien? Entonces, necesitamos el producto. ¿Cómo hallo el producto A con B? Voy a multiplicar esto con esto. Entonces sería 2 por 4. Y voy a multiplicar este 3 con este menos 1. Eso es 3 con menos 1. Y voy a multiplicar, ahora hay un 1 acá, con un 3. ¿Qué hacemos con esas tres multiplicaciones? ¿Qué hacemos con eso? Hay que Suma, sumarlo. ¿no? Muy bien, sumamos, sumamos. Si se dan cuenta, acá te sale 3, menos 3, acá te sale 3. Se va, se va. Me va a salir simplemente 8, ¿no? ¿Cierto? ¿Está? Y hemos encontrado el producto punto. Ahora hallemos el módulo. A ver, ¿cuánto sale el módulo de A? Por el módulo de A vamos a sacar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. ¿Eso cuánto sale? Esto sale raíz de 14, ¿no? ¿Sí? Y para B, sacamos el módulo. Vamos a sacar 4 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Este es raíz de 26, ¿no? Y por último, vamos a hallar el ángulo teta. El ángulo teta es el coseno inverso del producto A por B, que es 8, entre el módulo de A, que es raíz de 14, por el módulo de B, que es raíz de 26. ¿Cuánto sale eso? Ahora vamos, chicos, usen su calculadora, la que tengan, cualquiera. Acá puedes dar una respuesta en sexagesimales, nada, no hay problema. Eso quiere decir que tu calculadora debe estar en D. ¿Sí? Tu calculadora debe estar en D. A ver, ayúdame con esa respuesta. (1,14). Eso es en radianes, ¿no, Brando? ¿Y el sexagesimales cuánto saldrá? Entonces ponemos acá 65. 65,21 grados. Vamos a poner así. ¿Sí? Grados sexagesimales. Excelente, muy bien. A ver, ustedes mismos, calculen el producto escalar. A ver, me dan su respuesta por el chat. ¿No? Bien. 180, no. No, Johnny me está escribiendo. Johnny, si tienes problemas, para intentar esperar.
tendrías que dar, Johnny, ¿ya? Pero igual tienes que rendir una autoevaluación, la autoevaluación 1, de manera de práctica, ¿ya? Listo. Ya, vamos a... Entonces, indicamos acá, ¿no? ¿Cómo se obtenía acá el producto? El producto A tiene componentes. Acá no está bien escrito, de repente no está completo, acá es 4. Como no está la componente J, le ponemos 0, ¿no? Y la componente K es menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el 1 que está acá con el 4. Eso me sale 4, ¿no? Multiplicamos este 3 con este 0. Eso me sale 0. Multiplicamos este 4 con este menos 1. Eso me sale menos 4. Todo me sale 0. ¿Eso qué quiere decir? Que A es perpendicular a B. ¿Está bien? ¿Está claro para todos? Bien. Tenemos lo que son curvas en el espacio. Ya, ese tema lo vamos a ver en la siguiente clase, de manera más pausada, más tranquila. Recuerden que el libro base para lo que estamos trabajando es el John Stewart, la 7ª edición. ¿Está bien? Lo puedes encontrar en digital, lo puedes comprar si gustas. Es un libro muy didáctico. Entonces nos vamos a quedar aquí. Y antes de darte el enlace para que puedas dar tu evaluación, te voy a compartir nuevamente las instrucciones. Vamos acá. Vamos al aula virtual. Acá estoy revisando algunos promedios. Ya, y varios ya están dando la autoevaluación, ¿no? No todos están dando, pero es importante que ustedes deberían haber practicado con la autoevaluación 1 de la semana 1 para que puedan rendir su primer control.